tardes, me llamo Antonio Ramírez Vilches. Dije todo mi nombre completo, no estaba planeado. Tengo 22 años de edad, soy estudiante de la carrera de Computación e Informática, gracias a Dios de último ciclo, acabo esta semana para ser más específicos. Nada, quería compartir con ustedes lo siguiente, es una información. Muchos de nosotros, o muchas otras personas, muchos ciudadanos peruanos tienen pensado votar por PPK solo para que no gane Fujimori, la candidata Fujimori. Y muchos otros están un poco tristes por hacer eso, por votar por PPK. La pregunta es la siguiente: ¿se puede anular estas elecciones? ¿O puede ocurrir algo que anule estas elecciones? La verdad sí puede ocurrir. Si es que la cantidad de población o la cantidad de personas que votan nulos o en blanco, nulo es lo mismo que viciado, o sea, la OMP no lo considera, tu voto no vale para la OMP, yo lo demostraré por qué. Se anulan las elecciones si 2/3 votan nulo o viciado o en blanco. En esta página www.eleccionesenperu.com dice lo siguiente, voy a leerlo. Voy a ser un poquito rápido para que este vídeo no dure mucho. ¿Cuántos votos viciados, entre paréntesis nulos, ya les dije son sinónimos, o en blanco pueden anular una elección? Pregunta. Abajo, como subtítulo de la página, dice lo siguiente: el voto viciado es un derecho constitucional y no antidemocrático, como muchas empresas, medios de comunicación lo han demostrado, o quieren hacerte creer, mejor dicho, que es antidemocrático y no es un derecho constitucional. Acá dice que sí es un derecho constitucional y que no es antidemocrático. Dice, ¿por qué? Porque es una muestra de disconformidad o protesta por los candidatos que participan en la contienda electoral. Aquella persona que, al igual que yo, no está de acuerdo con los candidatos que nos dan a elegir, porque nosotros no elegimos quienes queremos que sean candidatos. Realmente no vivimos en democracia. Democracia es elegir, por así decirlo, quién quieres tú que sea candidato, y no elegir entre una lista de individuos para ver quién quieres tú, por así decirlo, porque en verdad para los grandes empresarios tu opinión importa poco y la mía también. Es así realmente. Democracia es elegir quién quieres tú que sea un candidato y no elegir entre una lista de individuos que son candidatos. Eso no es democracia, para mí no lo es. Más abajo, continúa en la misma página, hace la siguiente pregunta: ¿es posible anular una elección con votos nulos o en blanco? Pregunta. La verdad sí es posible, y lo voy a leer como está resaltado. La Ley Orgánica de Elecciones, ley número 26859, en el artículo 365 establece que si los votos nulos y viciados son sinónimos, repito, o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3, o sea, si superan el 66.6% del total de votos válidos, se anulan la elección. Es lo que dice en el primer párrafo. Y es verdad. ¿Por qué es verdad? Si quizás no confíes en esta página, bueno, El Comercio. Para muchos un gran diario y todo eso, la verdad también es parcializado. Nunca vas a encontrar, es muy difícil encontrar cosas en contra de los derechos de los gobiernos de derecha en este periódico. Dice, el martes 12 de abril del 2011 a las 5:13 fue publicado esto en la página del Comercio. Titula lo siguiente: elecciones se anulan si votos blancos o viciados superan a los válidos. Funcionario de la OMP precisó que en la segunda vuelta un candidato gana al obtener la mayoría simple de votos. Eso lo sabemos casi todos. Si es que uno o dos candidatos, sea Kuczynski o Fujimori, obtiene más porcentaje que el otro, gana. No necesita pasar el 50% como es lo requerido en la primera vuelta. Por lo menos en Perú. Dice más abajo, haciendo coherencia a lo que dice en la página anterior, en caso no confíes en esa página, dice: la Ley Orgánica de Elecciones señala que si los votos nulos o en blanco sumados superan los 2/3 del total de votos válidos, se anula la elección. Repite lo mismo. Señaló hoy Arturo Reboredo, jefe de la Oficina de Normativa Partidaria y Regulación de Finanzas de la OMP. Recuerda, esto fue publicado el 12 de abril de 2011, hace 5 años, poco más de 5 años. Volviendo a la página anterior, continuando con la lectura, en el segundo párrafo dice lo siguiente: es decir, el voto viciado y el voto en blanco es un derecho ciudadano. Escúchalo bien, es un derecho, es tu derecho. Nadie te puede decir no votes en blanco o viciado porque es tu derecho.
Y si alguien te lo dice, ¿por qué? Dile, si es mi derecho, no es antidemocrático y es constitucional, porque así lo establece la ley antes mencionada, la Ley Orgánica de Elecciones, con número 26859 en su artículo 365. Volviendo al segundo párrafo, vuelvo a leer. Es decir, el voto viciado y el voto en blanco es un derecho ciudadano de libre ejercicio, o sea, puedes hacerlo libremente, como lo establece la norma señalada en líneas arriba, haciendo referencia a la Ley Orgánica de Elecciones en su artículo 365. En el tercer párrafo, que es lo que he resaltado en esta página, dice, el voto nulo y el voto en blanco también son opciones de voto, son unas de tus opciones de voto, aparte de elegir a candidatos impuestos, porque tú no has elegido a esos candidatos para que sean candidatos, y yo tampoco. Dice, el elector decide qué voto hacer, solo se pide que vayan a las urnas con voto consciente, el que sea, pero que sea consciente. Es tu derecho votar nulo o en blanco, es tu derecho, también es tu derecho votar por alguno de ellos. Yo no te puedo decir que no lo hagas, o cualquier otra persona no te lo puede decir que no lo hagas. No te debe decir, mejor dicho. Si podemos decirte, no lo hagas, te lo digo ahorita, no lo hagas, no votes por alguno de ellos dos, pero no debemos decírtelo, y tú no estás obligado a hacernos caso. Te voy a demostrar para que muchas personas van a votar por PPK solo porque no quieren que gane Fujimori pensando que esa es la única alternativa. Te voy a demostrar que lo que dicho en esta ley, la ley orgánica de elecciones número 26859 en su artículo 365, que son la misma cantidad de días del año, para que no se te sea un poco más difícil, para que sea más fácil de recordar, es factible, se puede dar en esta segunda vuelta de las elecciones en Perú 2016, y la verdad es algo que yo desearía mucho, porque no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta. ¿Por qué cómo te voy a mostrar que es factible? Basándome en los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A ver, resalto esto, actualizado el 30 de mayo de 2016 a las 10:06 de la mañana. Considerando los votos del partido Fuerza Popular, que alcanzaron el 39.86%, usaremos calculadora. Estoy en XP, discúlpenme, es una PC de algo antigua. Fuerza Popular tiene 39.86%. Si a eso le aumentamos el porcentaje obtenido por PPK, de peruanos por el cambio con K, disculpen, ese es el sonido de WhatsApp, no lo voy a atender ahora, PPK, que es el 21.05%, le sumamos el 21.05%, obtenemos un 60.91%, que si a la totalidad, que es equivalente al 100%, le restamos el porcentaje obtenido, 60.91%, obtenemos que 39.09% de ciudadanos hábiles para votar, votantes, porque no todos votaron, no votaron ni por Fuerza Popular ni por Peruanos por el Cambio. O sea, tenemos el 39.09%. Tú dices, eso está muy distante del 66.6% que es, del 76.7% que es lo mínimo requerido. Sí, hasta el momento está muy distante. Pero te voy a demostrar lo siguiente. Primero quiero mostrarte esto. Según la OMP, dice que el 18.20% de personas se ausentaron de votar. Entonces, si al 39.09% le sumamos el 18.20%, tenemos 57.29% de personas que no votaron ni por PPK ni por Fuerza Popular. Votaron por algunos otros candidatos y algunos ni siquiera se acercaron a votar. Y es respetable, para mí es respetable. Es su forma de manifestar que no están interesados en estas elecciones o que no están de acuerdo con los candidatos. Impuestos, tú no los has elegido, eso sí. Y si a ello le sumamos el 11.88% de votos en blanco, superamos, señores, el 69.17%. Y si aún más le aumentamos el 6.24% de personas que votaron nulo, llegamos a que obtenemos un 81.05%. Sí, señores, o sea, si le aumentamos
el 10% de personas que no votaron, hábiles para votar, que no asistieron a votar, los votos nulos, los votos en blancos y la cantidad de porcentaje de personas que votaron pero que no lo hicieron por PPK y Fujimori, pues obtenemos un 81.05%, que si votase nulo o en blanco, haría que las elecciones se anulen. Y realmente para mí sería lo correcto. ¿Por qué? Porque ambos candidatos representan un continuismo que hasta ahora, del capitalismo, que hasta la fecha ha hecho mucho mal al Perú. Y creo que hasta donde yo sé, en muchas naciones en las que se ha asentado ha hecho mucho mal. ¿No piensas que votar por Kuczynski es tu única opción para que no gane Keiko? No, no la es. Quizás no conocías esto. Realmente votar por Kuczynski es una opción mala si no quieres votar por Keiko y no piensas votar por PPK o no pensabas votar por PPK a primera vuelta. Tienes una opción para anular esto. Un proceso electoral fraudulento, realmente fraudulento, que tachó a Acuña por dar dinero, pero no tachó a Kenji Fujimori por dar donaciones, supuestas donaciones, entre comillas, eso, a la PNP. Regaló cascos y ropa que superaban los 19 soles y algo que establece el Jurado Nacional de Elecciones, creo, como monto válido para que no sea una falta que te quite de las elecciones. Ellos no lo votaron, considerando también que en uno de los almacenes de Kenji Fujimori se halló mucha cantidad de droga. Tampoco tachó a la señora Fujimori, Keiko Fujimori, cuando se vio que un caballero, que si bien no está comprobado que es activo partidario de Fuerza Popular, por lo menos simpatiza con Fuerza Popular, entregó dinero a ciertos participantes de un concurso en el Callao. Tampoco se tachó a Fujimori. Y se dice, no, pero la ley en este caso no establece que la tachen. Yo creo que no hay que ser ingenuos, ¿no? Está más que claro que si Fujimori estaba allí en ese evento y un individuo que simpatiza con Fuerza Popular, porque ellos dicen que no es activo partidario de Fuerza Popular, entrega dinero, está queriendo aludir que está siendo entregado por Fujimori, ¿no? Eso está más que claro, no hay que ser ingenuos. Y hay otra cosa, PPK no es la mejor opción, es un lobista, cobarde. Ahorita te voy a demostrar por qué. Que dañó al Perú mucho, realmente mucho. Y para cerrar esto de la OMP, una oficina que supuestamente es del Estado, de un Estado supuestamente democrático en el Perú. Quiero hacerte recalcar esto. Del total de personas que votaron, que fueron 18.734.130 personas, solo el 81.88% se consideran votos válidos. Quiere decir que 2.225.449 personas que votaron viciado y 1.168.538 personas que votaron nulos, en los cuales estoy yo, no, perdón, sin nulos, la anterior fueron blancos, en blancos estoy acá, no consideran válido nuestras decisiones electorales. O sea, para la OMP, lo que nosotros hemos pensado y hemos decidido, no vale, no sirve. Esto es democracia, supuestamente. Por eso, compañero, ciudadano, compatriota, yo te invito a que reflexiones, a que no votes por PPK solo para que no quieras que gane Keiko. O no votes por Keiko solo porque no quieres que gane PPK. No votes por alguien con el cual no simpatizas o no estás de acuerdo solo porque no quieres que gane el otro. Tienes una opción, pues si votas en blanco o en nulo, se anulan las elecciones. Si el 2/3 de la población electoral vota en blanco o nulo, se anulan las elecciones. Y demostré matemáticamente que esto es factible, se puede dar, y hasta con cierto margen de sobrepaso. 81% es lo que se puede lograr si es que, considerando las elecciones, las decisiones electorales de la primera vuelta de los ciudadanos que no han votado ni por PPK ni por Fujimori. Y quiero leerte esto de PPK. Lo escribe César Vázquez Bazán, no conozco quién es César Vázquez Bazán, el 30 de mayo del 2016.
Dice lo siguiente: elecciones 2016 son una estafa al pueblo peruano. Distorsionan la realidad electoral del país y no otorgan legitimidad a los supuestos ganadores, siendo entre comillas. Deben ser íntegramente anuladas, haciendo referencia a las elecciones actuales. ¿Por qué? Cita 3 ejemplos. 1. En las elecciones presidenciales, no votantes, votos en blanco y votos nulos fueron la tercera parte del país, 33%. 33% de las personas no votaron, no asistieron a las elecciones, sea votaron en blanco o votaron en nulo. O sea, el 33% de las personas para la OMP no existe, no lo considera. ¿Entiendes? O sea, somos un 33% que no estamos de acuerdo con lo que se nos impongan estos candidatos y por ende no elegimos a alguno de ellos. Y la OMP no nos considera. La OMP supuestamente democrática no nos considera. Fueron la tercera parte del país. Votos en blanco y votos nulos superaron votación de Kuczynski, recalca. O sea, Kuczynski ni siquiera llegó, creo yo, a los 26%. Y está más que claro que fue inferior a la cantidad de personas que no votaron, votaron en blanco o votaron en nulo, sumadas, ¿no? En el ejemplo 2, en las elecciones pre-congreso, los no votantes, votos en blanco y votos nulos fueron casi la mayoría absoluta, el 47%. Solo 4% nos separó, escúchalo bien, solo 4% nos separó de ser mayoría de personas que no estamos de acuerdo con alguno de los postulantes congresales, o sea, de los futuros congresistas. ¿Qué dice? Superando la votación de las listas congresales de los principales candidatos presidenciales juntos. O sea, los votos en blanco y nulos superaron a los candidatos de Fujimori y Kuczynski juntos. Es increíble, ¿no? Y aún así se sigue con este fraude de elecciones 2016. Para mí es un fraude. Ejemplo número 3. No votantes, votos en blanco y votos nulos fueron la mayoría absoluta, el 56%, en elecciones del Parlamento andino. Para los que no saben qué es el Parlamento andino, el Parlamento andino es simplemente un conjunto de personas de cierta cantidad de países de Sudamérica cuya función, no son todos los países de Sudamérica, cuya función es la siguiente, te la voy a plasmar con un ejemplo. Si tú, peruano, vas a Chile, la función de aquellos elegidos para el Parlamento andino es que en Chile respeten tus derechos y tengan las mismas oportunidades laborales. O sea, no es que ellos van a imponer una ley, no, ellos no imponen leyes, solo sugieren leyes. Las leyes las imponen los gobernantes de cada país. ¿Entiendes? O sea, hay 4 o 5 personas que han sido elegidas en estas elecciones que van a ganar un sueldazo comparado con las personas que ganan sueldo mínimo, que es 850 soles a la fecha. Ellos ganan algo de 5.000 hasta mucho más, creo, soles. Y cuya función es simplemente juntarse cada fecha, o sea, no todos los días, sino de vez en cuando, unas 4 o 5 veces al año, si no me equivoco. Juntarse, decirle entre ellos, los integrantes de cada país, decirle, ¿sabes qué? Creo que debemos poner esto, y se van, porque ellos no, simplemente dicen, debemos aprobar esta ley, creo yo, o se debe establecer esta ley, pero ellos no las imponen, no pueden, y se van. Esa es su función, juntarse 4 o 5 veces al año, si no me equivoco, ganar un sueldazo mensual, eso sí, el sueldo es mensual. No importa si en ese mes no vayan a trabajar, creo yo, ellos ganan. Siguiendo con la lectura de este blog, dice la verdad sobre PPK y IPC. ¿Qué es IPC? IPC es la International Petroleum Company. Está escrito más abajo. Ahorita les digo algo sobre la IPC. La verdad sobre PPK IPC Kuczynski, candidato ilegal a la presidencia de Perú por haber renunciado a la nacionalidad peruana. Él renunció a la nacionalidad peruana cuando aceptó la nacionalidad norteamericana. Y no solo eso, sino en caso estalle una guerra entre Estados Unidos y Perú, Dios no quiera, y él tiene que ir, es su obligación ir a la guerra defendiendo los colores y la bandera estadounidense, no la peruana. Y supongamos, ¿qué pasaría si él es presidente del Perú? Estaría la guerra, o sea, el presidente de Perú va a luchar contra ti, peruano. Eso es lo que ocurriría. Él no es peruano, renuncia. ¿Por qué? Porque para
para ser norteamericano tú renuncias a todas las nacionalidades que tengas. Él es peruano de nacimiento, de padres extranjeros, su padre era un médico respetable, él realmente fue un contraste total de ello, es un tirano, un lobista, un cobarde, hipócrita, igual que Fujimori, ambos son iguales. Él pelearía contigo en caso de estalle una guerra, contra ti, mejor dicho, contra ti, a favor él de Estados Unidos. Dice, entérese por qué llamamos PPK y PC a este pendejo transnacional. Transnacional es un calificativo que mayormente se aboca a las empresas, hasta donde yo sé, y se refiere a aquellas empresas que no solo tienen su sede en su país, sino también en otros países. Por ejemplo, la International Petroleum Company, que es la IPC en abreviado, es originaria de Estados Unidos, pero es una transnacional. ¿Por qué? Porque está en varios lugares. Uno de ellos es Afganistán. Afganistán, que según el libro que leo, Los secretos del Club Bilderberg, el Club Bilderberg es un grupo de personas multimillonarias del mundo, el cual fue fundado principalmente por la familia Rockefeller, familia norteamericana, y por la real familia holandesa. Claro, siempre según lo que dice el libro, escrito por un periodista canadiense. La IPC pertenece a uno de los integrantes del Club Bilderberg, y el Club Bilderberg, a través de la ONU, creo, o la OEA, no recuerdo cuál, creo que es la ONU, autorizó a Rusia bombardear Afganistán, porque había un conflicto entre ellos. Pero la historia dice lo siguiente, que Rusia y Afganistán tienen más de 100 años de enemistad y de enfrentarse. O sea, no en guerra, sino que no simpatizan ambas naciones. Entonces, si tú permites que Rusia bombardee Afganistán por querer apoderarse del gas y del petróleo igual que Estados Unidos, ahorita te voy a decir por qué. Todo esto según lo que dice el libro Los secretos del Club Bilderberg, que realmente les invito a leer a todos. Si tú permites que Rusia bombardee Afganistán, la enemistad va a crecer aún más entre ambas naciones. Y con razón, ¿no? O sea, si tú te llevas mal con Rusia y Rusia te bombardea, no lo vas a querer, obviamente. Bueno, ¿por qué bombardeó Rusia Afganistán? Porque Afganistán es un país en la cuenca que forma parte de la cuenca del Caspio, el mar Caspio, en el cual, si no me equivoco, forma parte de la cuenca del mar Caspio, si no me equivoco. O precisamente en Afganistán hay cierta cantidad de gas y petróleo que, equivalente al dólar americano, supera los 3 trillones de dólares. Es un dineral, realmente es un dineral. Entonces, los integrantes del Club Bilderberg, entre los cuales está el propietario de la IPC, la International Petroleum Company, decidieron apoderarse de ello, durante el gobierno de Clinton, si no me equivoco. El gobernante Clinton de Estados Unidos. Y se apoderaron al final del gas y del petróleo en Afganistán. Y una de las empresas que se vio beneficiada de esa guerra y de ese desastre humano, violación de derechos humanos también, es la International Petroleum Company, que es cuyo dueño también es uno de los amiguitos de Kuczynski. Esa guerra fue no hace mucho, si no me equivoco, en la década de los 90 nada más, cuando nos gobernaba el tirano Fujimori. Bueno, cuando gobernaba el Perú el tirano Fujimori. Dice, entérese por qué llamamos PPK y PC a este pendejo transnacional. Mi candidato preferido por Chile, haciendo alusión a PPK, y desde 1968 el topo infiltrado en el Perú por las empresas transnacionales, el extranjero que permitió al International Petroleum Company IPC sacar de nuestro país el equivalente a 105 millones de dólares al día de hoy. O sea, el monto que sacó la IPC en aquel momento equivale hoy a 105 millones de dólares. ¿Qué día es hoy? 3 de junio del 2016, siendo las 6:07 de la tarde. Tarde-noche, en Lima. ¿Quién escribe todo esto? César Vázquez Bazán. Para aquellos que quieren votar por PPK porque dicen no, tiene gran experiencia y todo eso, tiene experiencia su experiencia laboral es procapitalista. El capitalismo ha hecho mucho daño al Perú.
tú limeño, tú provinciano, tú persona quechua hablante, porque no te quiero decir serrano. Serrano es una terminología despectiva impuesto por la clase dominante en el Perú, los ricos, los millonarios que tratan con desprecio a las personas de provincia, de la sierra. Yo les digo quechua hablantes porque hablan quechua, su idioma natal es quechua. Mi madre es quechua hablante, mi abuela es quechua hablante. Yo los quiero, por mi sangre corre sangre apurimeña, mi madre es de Apurímac. Yo nací en Lima, mi padre también es limeño. Me gusta la cancha con el queso, realmente. Para mí el queso que manda mi abuela es el mejor queso que pruebo. Es realmente muy rico. Les invito a probar el queso serrano, pero el queso realmente serrano. Es realmente rico, muy muy rico. Mi madre me lo esconde porque sabe que... esconde el queso porque sabe que si no lo acabo todo. Pero bueno, estamos apartándonos un poco del tema. ¿En qué estaba? Ya me olvidé en qué estaba. La cosa es que PPK la ideología de PPK y el currículo de PPK es procapitalista, un procapitalismo que ha hecho mucho daño en el Perú, y prueba de ello, el capitalismo induce más a la propiedad privada, más que a las propiedades que pueda tener el Estado. Y todos sabemos que la propiedad privada pertenece solo a algunas personas que forman sus empresas. Para mí no está mal formar tu empresa siempre y cuando respetes los derechos laborales de cada trabajador. Pero PPK trabajó, por ejemplo, en el Banco Mundial. Muchos dirán, oh, trabajó en el Banco Mundial, sí, esa es una opción más por la cual votar por PPK. No, realmente no. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial, si tú eres una empresa del Estado, si el Estado quiere tener un crédito del Banco Mundial, imaginemos lo siguiente. Si un hospital del Estado, imaginemos el Hospital 2 de Mayo, que está en la avenida Grau, en Lima, Perú, o cualquier otra empresa del Estado, quiere tener crédito del Banco Mundial, no se lo da. ¿Por qué? Porque es del Estado. Ellos, el Banco Mundial, para que te den crédito, tu empresa tiene que ser o volverse, antes de que tú tengas el crédito, una empresa privada. O sea, si la empresa que quiere acceder a un crédito es del Estado, ya tiene que dejar de ser del Estado, pertenecer entre comillas a cada uno de los ciudadanos del Perú, para pasar a pertenecer solo a algunos ciudadanos en especial, a los millonarios. Si no, no te da crédito. Si tu empresa es pública, es del Estado, no te da crédito. Si tu empresa es privada, recién te da crédito. Y esa es una forma de incentivar el capitalismo. Capitalismo que mucho daño ha hecho a la historia mundial y especialmente en Perú. Si no, mira la cantidad de extrema pobreza que hay en el Perú y la pobreza también. Para cerrar, solo quería decirles que no voten por PPK solo porque piensan que es la única alternativa para que no gane Fujimori. Yo les demostré que no es así. Espero realmente puedan tomar conciencia. Hice este video para que conozcan esto, aquellos que no conocen. Y recuerdan, no votes por PPK solo para que no gane Keiko. Ni votes por Keiko solo para que no gane PPK. Puedes viciar tu voto. Si 2/3 de la población vician o votan nulo, se anula estas elecciones y se convocan nuevas elecciones. Y los congresistas actuales, también creo que han sido elegidos actualmente, también creo que vuelven a invalidarse. Esto no les conviene a los grandes empresarios, no les conviene a todos aquellos que controlan el Perú. ¿Por qué? Porque los congresistas elegidos en su mayoría son aquellos que dan leyes para beneficiarlos, como Luis Iberico, que es el presidente del Congreso, que da leyes y que literalmente dijo esto. Los dueños de instituciones y universidades privadas pueden hacer con su dinero lo que se les plazca, o sea, lo que quieran, lo que se les pegue la reverenda gana. Discúlpenme el vocabulario, pero eso es lo que él quiso decir. Y no es así. Muchos sabemos que la educación en instituciones privadas, en la mayoría, es mala. Y la infraestructura es también mala, como es el caso de CIMAS. Yo estudio en CIMAS y realmente es muy malo la educación, exceptuando a 5 o 6 profesores, todos los demás son malos. No les recomiendo que vayan a CIMAS, realmente no les recomiendo. Hagan un esfuerzo para postular a la universidad y pónganle ganas, punche, van a entrar. Es eso la ideología del empresario.
y de los congresistas actuales y del presidente, entre estos dos que van a entrar, entre un lobista, que es Kuczynski, y una hija de tirano cuyo currículum en cuanto a efectividad y en cuanto a capacidad laboral no está demostrado de forma rotunda. Corríjame si es que me equivoco, dejen en los comentarios las ideas o los pensamientos que tengan acerca de Fujimori o cosas que conozcan. Elegir entre ellos dos no es lo correcto. Solo recuerden que si 2/3 votamos viciados en blanco, se anula todo esto. Yo voy a votar viciado, muchos van a votar viciado, y si todos aquellos que no votaron por Kuczynski y Fujimori votan viciados, y las personas que no fueron a votar van a votar y votan viciado o en blanco, todo esto se anula, señores. No es muy complicado. Solamente tenemos que esperar que aquellos que o todos aquellos que no votaron ni por Kuczynski ni por Fujimori ahora tampoco vuelvan a votar por ellos, que lo cual no es tan difícil si tienes tu ideología bien marcada, que todos aquellos que votaron en blanco y viciado lo vuelvan a hacer. Yo por lo menos lo voy a volver a hacer, y que por lo menos la mitad de los que no fueron a votar vayan a votar y lo hacen viciado en blanco, que es la ideología que han demostrado. Por eso no han ido a votar, porque no están a favor de ninguno de estos candidatos impuestos, porque nos han impuesto candidatos. Tú no has elegido a qué candidato quieres que participe, te han impuesto candidatos y te dan a que tú elijas en una falsa democracia qué candidato quieres que sea presidente. Si tan solamente logramos que el 66.7% de personas voten viciado en blanco, todo esto se anula. Tomen conciencia de ellos, no voten por uno o por el otro solo porque no quieran que gane el otro o el otro, a uno de los candidatos, perdón. No es muy difícil esto, y si miras este vídeo, por favor compártelo o coméntale de lo que has escuchado a tus conocidos, a personas que conoces que no quieren votar por uno pero que van a votar por el otro solo para que no gane el primero. Realmente ayudarías mucho, creo, por lo menos a mí. Yo te lo agradecería de corazón, quizás no te importe si es que yo te agradezco, pero solo comparte, ayuda a que muchos salgamos de la ignorancia, porque muchos desconocen esto. Te lo agradecería de corazón, seas varón, seas mujer, serías un embajador de evitar la ignorancia. No sé cómo expresarlo de verdad. Solo piensa que todo el poder lo merece el pueblo, y todo el poder lo tiene el pueblo. Solo que los grandes empresarios y la minoría que son grandes empresarios te embrutecen, te llenan de ignorancia y no quieres que conozcas esto. Compártelo, por favor, y que tengas un fantástico día. Cuídate. Dios te bendiga. A ver, 32 minutos.